Buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar sobre los elementos del contrato. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los elementos del contrato? Entonces, los elementos del contrato. Está la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita. Esos son los elementos del contrato, profe. Entonces, en la capacidad, que Bueno, es la hablemos norma, sobre la capacidad. A ver, la la capacidad, capacidad, ¿quiénes son capaces? Los, la capacidad se presume, todas las personas que son capaces, excepto que la ley declare incapaces. ¿Ok? ¿Quiénes serían los incapaces? Como se dice muy claro, la que declara la ley incapaces, profe. Porque es que yo no puedo decir esa persona es incapaz, es la Las que la que declare a través de... son las personas que no son capaces jurídicamente, como son los Ajá. menores de edad, o Y son las... las, ¿Pero cuáles? exacto, son las personas que no son capaces jurídicamente, pero nosotros no somos las personas competentes para decir que una persona no es capaz jurídicamente. Sí, pero dentro de los elementos esenciales del contrato, la persona tiene que ser capaz. A ver, Correcto, te lo dice dentro de los elementos del contrato, pero nosotros no somos las personas indicadas para, no somos los competentes para decir vamos a si ver la si persona es incapaz. Freddy captó la pregunta. Exacto. doctor, yo capté la pregunta. Personas capaces son mayores de edad y personas jurídicamente capacitadas para contratar. Personas incapaces son las personas como, por ejemplo, los disipadores, las personas que no pueden realizar contratos como los que están, como los menores de edad casualmente, que no pueden realizar ningún acto jurídico, y los otros son las personas que jurídicamente no realizan, no, o sea, que son declarados por un juez como personas que no pueden realizar ningún acto jurídico. Exacto. Se presume que todas las personas mayores de edad son capaces. La capacidad se adquiere con la mayoría de edad. Ahora, aún habiendo gente mayor de edad, podía, y digo podía en el verbo, conjugando el verbo en tiempo pasado, porque ya no sucede, que el juez declaraba la interdicción y que la interdicción se podía decretar por demencia o por disipación a través de un proceso Profesor, judicial. Dime. profesor, buenas noches, pero no se estableció desde el 2019 que los procesos de Sí, ya interdicción voy para allá, ya cambió voy como para allá, la... Ah, ya voy para allá. perdón. Entonces, en el Código Civil, pues se menciona esa situación, ¿sí? De que todas las personas mayor de edad son capaces, excepto cuando el juez las declara incapaz, o sea, por demencia, por disipación, o aquellas personas que no pueden darse a entender por sí mismas, como los sordomudos. Hay sordomudos que pueden entender el castellano cuando se les habla, pero hay otros que no entienden sino solo el lenguaje de señas. Entonces, esas personas, según el Código Civil, se consideraban incapaces, o sea que no podían celebrar directamente el contrato, sino a través de un representante, a través de otra persona que era el que celebraba o el que obligaba a esta persona en la celebración de ese contrato. Y era el guardador. La ley 1306 de 2009 reguló el proceso judicial de la interdicción, pero en la ley 1996 de 2019 se eliminó del ordenamiento jurídico colombiano la figura de la interdicción judicial. ¿Sí? Entonces, oficialmente, o sea, si hoy habláramos, ¿quiénes son capaces? Bajo esa óptica, son capaces todas las personas mayores de edad. Todas, según esa óptica. Ahora, yo hago una pregunta, me la puede responder cualquiera. ¿Una persona con síndrome de Down tiene capacidad jurídica para celebrar un contrato? Doctor, no tiene capacidad No, profe. jurídica, pero debe ¿Por qué ser no? determinado por un médico, si no estoy mal.
Profe, con base a ¿Por qué a la ley no, del... Yuri? Profe, Ajá. con Eh, base a a la nueva ley del 2019, donde ninguna persona ya es declarada interdicta, pues esta persona no Correcto. quiere declararse interdicta. Lo que pasa es que sí ay, se me olvida el nombre, se le pone una Un persona. acompañamiento. Exacto, exactamente, Y una le persona, un nombran a una persona, acompañamiento ¿no? para para que, pues obviamente lo apoye en todo esto, pero jurídicamente ya no sería interdicto. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Lo que pasa es que con esta ley del 2019 lo que están haciendo es un acompañamiento para verificar como el estado mental en las personas, porque para poder ejecutar los contratos, ya que teniendo en cuenta a las personas con síndrome de Down, pues ellos estaban estableciendo de que ellos tenían la capacidad para poder para que pudieran ser empleados. Entonces, por tal motivo, ahorita es un acompañamiento que hace directamente, se les Por eso, hace. pero la pregunta es un sí o un no. Una Profe, persona Sí, ellos profe, son capaces. con síndrome de Down puede celebrar no contrato. puede No, una no. persona con síndrome de Down ser capaz. La sentencia de la corte, que no me acuerdo qué es el nombre, dice, solamente las personas con problemas de La respuesta sí puede. incapaces son, sí La no se respuesta, puede. la No se puede. respuesta, la respuesta sí pueden. ¿Por qué? Porque la 1996 eliminó del ordenamiento esa incapacidad o esa interdicción que declaraba el juez. Ya los jueces no declaran interdicción. Entonces, bajo esa óptica, desde el punto de vista netamente jurídico, no desde el médico, desde el punto de vista legal, pueden celebrar contrato. Ahora, que vayan a contar con Profe, apoyo, con una persona de apoyo, eso es otra película, pero la persona de apoyo no es la que toma la decisión. La persona de apoyo no es la que está celebrando el contrato. Eso es lo que quiero que quede claro. Eso desapareció del Pero ordenamiento. hace una figura de administrador, profe, entonces. No, profe, No, profe, aquí tengo el artículo 6 de la ley 1996 del 2019 que dice que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usar o no apoyos para la realización de actos jurídicos. exacto. O sea, si ustedes lo miran, la norma está diciendo, está de tajo, eliminando la interdicción. O sea, ¿qué está diciendo? Todas las personas son capaces. Por eso hago la aclaración, porque estamos en una clase de contratos y pues en la clase de contrato lo primero que vamos a ver es los elementos de ese contrato y de un contrato y los elementos dentro de los elementos de un contrato uno de esos elementos esenciales es la capacidad. Entonces, si una persona va a celebrar hoy un contrato y la persona tiene síndrome de Down o tiene demencia, eso no es una causal para decir que la persona no puede celebrar el contrato desde el punto de vista jurídico. Y eso no tiene nada que ver que la persona esté asistida por alguien, ¿sí? Que la persona tenga a su lado una persona de apoyo que la va a ayudar a tomar las decisiones. Pero quien toma las decisiones y por ende quien se obliga es la persona misma. No lo está obligando un tercero, que es lo que sucedía en la interdicción. En la interdicción había un tercero que era el que estaba obligando a esa persona. Era el que estaba asumiendo la obligación o estaba celebrando el contrato para que asumiera la obligación la persona que representaba. Ahora, si ustedes me preguntan a mí desde el punto de vista jurídico, si esta figura, viéndola como abogado, está bien lo que dijo el legislador o no, ya eso es otra cosa. Pero basándonos a la situación planteada ahí, la respuesta es cualquier persona puede celebrar contratos. Todas las personas van a ser capaces para ser sujetos de obligaciones. Todas. Doctor, pero en el caso, digamos, de una persona con un accidente cerebrovascular y no tiene, no firma, no hace nada, ¿cómo se ejecuta el contrato o qué tipo de figura o cómo lo hacen ahora? Habrá una persona de apoyo,
¿sí? Que pueda orientar. Pero En este esa la caso va a ser determina un juez va ahora, a ser, ¿verdad? no, el juez ya no va a emitir ningún concepto. El juez no lleva ningún proceso. De hecho, la norma, cuando entró en vigencia en junio del año pasado, suspendió todos los procesos y todos los procesos hasta ahí llegaron. Los procesos de interdicción que adelantaban los jueces de familia. O sea, se acabaron. Ya no hay procesos de interdicción. Y todos los procesos que se iban a cursar se van a tramitar según la norma. Ahora, de pronto, véanlo desde el punto de vista que ¿cuánto dura un proceso? Ustedes ya vieron a estas alturas procesal civil especial. ¿Cuánto puede durar un proceso según el Código General? Año. Un año, ¿cierto? A lo mucho año y medio. Año y medio. A lo mucho año y medio. Un año dice el librito. Dice el librito un año. Dice la que tiene competencia en primera instancia el juez. Dice que puede prorrogar por 6 meses más. ¿Sí? Año y medio. Pero en la realidad se está tomando muchas veces más de ese tiempo. Y es que los jueces están aplicando una perrada, por decirlo coloquialmente. Y es que le dicen a las partes, a los abogados, que entre la suspensión de la audiencia y la continuación soliciten la suspensión del proceso. Por ejemplo, si hubo una audiencia el 30 de junio y se va a retomar el día, digamos, 1 de octubre, la nueva sesión. Entonces dicen, soliciten la suspensión desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Julio, agosto y septiembre, 3 meses que oficialmente dentro del proceso no está corriendo el tiempo, porque está en suspenso, ¿sí? Esa es una forma como los jueces están dándole la interpretación y así se está atendiendo el proceso. Entonces, en la práctica, un proceso puede tomar 2 años o quizás hasta un poquito más, si hablamos de 2 instancias. Entonces, si lo analizamos desde ese punto de vista, pues con la nueva norma, con la 1996, se permite que la persona pueda celebrar los contratos o pueda ejecutar ciertas obligaciones sin necesidad de ir previamente al juez, esperarse toda la evacuación del proceso y que tenga la autorización para poder entonces celebrar la operación, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo. Se está ahorrando el trámite. Porque es que en la 1306, donde se estableció las reglas de los procesos de interdicción, no era que el proceso terminaba con la sentencia, no. O sea, era como en la sentencia, listo, declara la interdicción de la persona, pero se desprendían una cantidad de actuaciones posteriores a la sentencia. Entre esas que es que en el momento de la sentencia, cuando declaran la interdicción o declaraban la interdicción y designaban el guardador, esa persona tenía que tomar entonces el cargo, jurar ante el juez, hacer un juramento, presentar unos inventarios de los bienes del interdicto, tenía que tomar una póliza de seguro y llevarla al despacho para demostrarle que iba a cumplir fielmente con lo que se le estaba encomendando. O sea, era una cantidad de actuaciones que tomaban un poco de tiempo, algo de tiempo. Entonces, lo que hizo esta norma fue eliminar toda esa parte procedimental. En resumen, fue lo que sucedió. Dime, Elber. Profesor, pero mirando el artículo 9 de la ley 1996, habla de que se pueden establecer apoyos para la realización de actos jurídicos. Y dice que se puede realizar, los apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de 2 mecanismos. A través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas prestarán apoyo en la celebración del mismo. Y dice que a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según el caso para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación judicial de apoyos. O sea, se puede hacer, digamos, de manera de común acuerdo, se lo explicaría ahí, entre las partes, digamos, la persona con síndrome de Down puede solicitar el apoyo
Se escucha entrecortado. de otra persona mayor de edad. Se escucha ¿Lo entrecortado, puede Elber. Si quiere, asesorar escribe, en el escribe trámite? por aquí, por el chat de Zoom. Se te escuchó entrecortado. Da la mitad de lo que Listo, dijiste. listo, ya coloco la... Entonces, si ustedes miran, o sea, la norma no está diciendo que necesariamente pues se van a continuar con esos trámites así. ¿Sí? Entonces, bajo esa óptica, así quedó, digamos, la capacidad. ¿Ok? Ahora, esa persona de apoyo, pues el legislador busca que sea alguien, digamos, del círculo cercano, preferiblemente un familiar. Otra cosa, esta norma digamos, se aplica como consecuencia o como producto de aquellos tratados celebrados por el Estado colombiano, en los cuales, pues, digamos, se menciona o se lleva a que los Estados miembros de estos tratados, pues, vayan implementando como ese tipo de reglamentación, ese tipo de leyes, donde estas personas, pues, estén en igualdad de condiciones al momento de celebrar los contratos. Imagínense desde el punto de vista técnico, las personas con síndrome de Down tienen una expectativa de vida menor a la de una persona normal. No sé si ustedes se han dado cuenta. O han visto que no llegan a una edad tan avanzada. Entonces, imagínense a la mamá de una muchacha que tenga síndrome de Down y que sea mayor de edad, y que en aras de querer ser responsable con la misma hija y con la sociedad, diga que no está apta para tener hijos, porque las probabilidades de que salga con el síndrome pues van a ser mucho más altas que las de una mujer que no tenga el síndrome, ¿sí? Las posibilidades pues de una mujer que no tenga síndrome de Down pues van a ser muy mínimas, quizás una en 1.000.000, digo yo acá. No sé mucho de esa parte de genética, pero van a ser las probabilidades muy mínimas de que el hijo le salga con síndrome de Down. Entonces, una mujer que tenga esta condición va seguramente a tener unas posibilidades muy altas de traer un hijo en esa condición. Y es una persona que va a llegar a tener una calidad de vida menor, ¿sí? Yo sé que habrán ejemplos, como ustedes han visto en la televisión, de que algunos los ponen en ciertos trabajos, que de pronto algunos se han casado, ¿sí? Pero en términos globales, en términos generales, no tienen la misma calidad de vida de una persona que no tenga la condición. Entonces, ¿ustedes creen que por más mamá que sea, va a poder convencer al médico de que le practiquen una ligadura de trompas para que no salga embarazada? El médico va a decir que no. De hecho, ¿qué hacían los médicos? Le decían, no, pues tráigame la orden judicial. O sea, vaya, hágale la interdicción y entonces usted como guardadora, usted me va a firmar y me va a dar la orden de que se le haga el procedimiento médico, ¿sí? Ese tipo de cosas, digamos, pues van a desaparecer, porque ya no va a ser necesario esperar un largo proceso donde el juez termine declarando a la persona con la interdicción para poder hacer ese tipo de situaciones. ¿Ok? Eso es lo que, digamos, de pronto en la práctica vamos a analizar. Ahora, la ley 1996 está empezando a ser reglamentada. Por ahí el 5 de noviembre, o sea, el jueves pasado, salió un decreto donde se empezó ya a regular, digamos, a reglamentar las 1996, ya cómo entonces va a empezar a operar o cómo va a empezar a funcionar. Eso es algo que acabó de salir hace menos de una semana, hace 5 días. Profe,
Pero aquí estoy mirando aquí la ley 1306 del 2009 y nos habla de las personas con discapacidad mental absoluta y personas con discapacidad mental relativa. Las personas con discapacidad mental absoluta, artículo 17, sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o deterioro mental. En tanto que las personas con discapacidad mental relativa padecen deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial, las cuales, a petición de partes interesadas, pueden ser inhabilitadas por el juez de familia para celebrar negocios jurídicos. Esa parte no la he entendido. ¿No has entendido qué? No he entendido la parte que se dice que toda persona mayor de edad es capaz de celebrar un contrato. ¿Okay? Tenga o no tenga, si tiene síndrome de Down. Pero entonces aquí en la ley 1306 del 2009 me dice que a petición de las partes interesadas pueden ser inhabilitadas por un juez de familia para Sí, que es la celebrar. interdicción. Y dentro de la interdicción la persona no va a poder celebrar directamente los actos, sino a través del tercero que lo representa. Pero eso es lo que desaparece con la 1996. Ya no va a haber esa representación de un tercero. Porque al final la 1306, ¿qué decía? Listos, puede celebrarlo, pero después de haber agotado un proceso donde le designen un guardador y ese guardador sea el que haga los actos en nombre de esa persona. Profe, ¿puedo hablar? Dime. Bueno, en las características del comportamiento de las personas en condición diferencial, cuando hablamos del síndrome de Down, se presenta por un coeficiente intelectual o un desarrollo cognitivo que hace relación a la parte mental. Las personas que se encuentran en esta condición de Down presentan un coeficiente intelectual por debajo del 35%. Cuando se dice que una persona presenta un coeficiente intelectual por debajo del 35%, no está en capacidad de razonar y estructurar alguna cosa, y menos un contrato. E inclusive se dice que la persona que el coeficiente intelectual en condiciones normales debe estar por el 75%. Y si se encuentra alguna persona en una condición por debajo del 55%, no está en capacidad de razonar libremente. Por consiguiente, la ley como tal pueda que apruebe este tipo de contratos, pero por ley natural no se puede. Una persona no está en capacidad de hacer eso porque el coeficiente siempre está por debajo del 35%. Lo que hablaba el compañero Alit es un comportamiento genético que nunca se va a recuperar. El que sale con este síndrome simplemente va a estar en una continua acción de atención dispersa y falta de concentración. No manipula, no comprende. Entonces ellos simplemente están haciendo una actividad, un condicionamiento por las personas, las familias que lo conllevan a una acción. Más sería pues la ley es la ley, las normas son las normas, hay que seguirlas, pero no está en condición de elaborar ningún tipo de contrato. Yo Bueno, pues pero respeto la condición, pero no la apoyo. Desde el punto de vista legal, digamos que esa es la situación, ¿sí? Ahora, si estamos de acuerdo o no con la posición del legislador, ya es otra cosa. Pues yo como abogado creo que debería mantenerse la figura de la interdicción, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, lo mencionaba pues para hacer énfasis en el tema de la capacidad. Ahora, además de la capacidad, pues las partes, la parte dentro del contrato deben tener un acuerdo de voluntades, ¿sí? Deben manifestar esa voluntad o tener esa manifestación de la voluntad. Consentimiento. Y ese acuerdo que lo lleva el consentimiento de voluntades, muy bien Giraldo, debe exteriorizarse, o sea, deben expresarlo
ambas partes, ¿sí? No es que se va a quedar en la esfera de, digamos, del interior de cada uno de estos, sino que deben manifestarlo, debe entenderse que están aceptando las condiciones del respectivo negocio jurídico, del respectivo contrato. Además de esta manifestación de la voluntad que lo lleva a un consentimiento, a un acuerdo, tiene que el contrato tener un objeto lícito. ¿Qué es el objeto lícito? A ver, ¿quién me puede decir? Es algo que sea permitido por la ley. ¿Cómo? Es algo que sea permitido por la ley. O sea, yo no puedo contratar con una persona, ir a agredir a otra porque eso no está permitido por la ley. Es un objeto ilícito. O sea, es O algo... igualmente que no la contradiga, pues. Es un elemento esencial y común requisito de validez del acto jurídico y consiste en el contenido de un negocio jurídico ajustado a la ley. A ver, el objeto dentro del contrato, el objeto lícito, es la finalidad. Es decir, ¿qué es lo que realmente buscan las partes con ese contrato que están celebrando? Entonces, cuando se habla de que esa finalidad, que ese objeto sea lícito, significa que no esté prohibido por la ley. Ahora, las partes, o hay un principio del derecho que aplica acá para los contratos, y es lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no hay una prohibición legal, se entiende que podría celebrar ese contrato, ¿sí? Que no haya una prohibición legal. Entonces, si no hay una prohibición, estaría permitido. O sea, que las partes pueden celebrar como finalidad de su acuerdo de voluntades cualquier situación que no esté prohibida expresamente por la ley, ¿sí? Taxativamente por la norma. ¿Sí hay claridad hasta acá? Hay claridad, pero nos falta un pedacito también que además de la ley, las buenas costumbres. Pero el concepto de las buenas costumbres es algo, digamos que, un poco complejo. Porque ahí viene un aspecto que es netamente cultural. Para nosotros, por ejemplo, aquí en Occidente, vemos ciertas prácticas que realizan en algunos países orientales que a nosotros nos parece que no van con, digamos, de acuerdo con la sana costumbre, ¿sí? O con esas buenas costumbres. Como por ejemplo, que puedas darse en matrimonio, pueda ofrecerse en matrimonio a una niña. Es diferente una menor de edad, ¿sí? O sea, una mujer adolescente que ha pasado, digamos, ciertos procesos biológicos ya, a una niña donde todavía, si acaso, tienen uso de razón, si acaso. Entonces, para nosotros aquí en Occidente, eso está mal visto. Pero dentro de la cultura de ellos es algo normal, es algo que es aceptado, es algo que estaría bien, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos que no esté prohibido por la ley, sería suficiente. Porque aquello de lo que sea, digamos, de acuerdo a esa sana costumbre, ¿sí? Sería relativo. Y más hoy en día, miramos cómo la sociedad ha avanzado y ha evolucionado a pasos agigantados quizás. De pronto los que son contemporáneos conmigo se acordarán que hace 20 años, 25 años, uno no escuchaba nada de que las personas que tuvieran, digamos, inclinaciones hacia las personas del mismo sexo estuvieran peleando porque se pudieran casar o por adoptar niños, ni nada de eso. Y existían, o sea, han existido toda la vida, ¿sí? Entonces, ese tema de las sanas costumbres
véanlo que es algo relativo, ¿sí? O sea, aclaro con el comentario a que la sociedad va cambiando y por tanto la cultura va cambiando. La cultura se va moldeando, se va adaptando a unas, digamos, nuevas situaciones. ¿Ok? Entonces, si no está prohibido en la norma, está permitido. Lo que no está prohibido, está permitido. Está permitido tomar algo prestado que no es de uno, tomarlo contra la voluntad de la otra persona y decir, no, es que las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita. ¿Se han escuchado por ahí a veces esa frase? Que las Sí, cosas sí, no son Sí, del bastante. claro, sí, señor. Bastante. Ahora, si nos vamos al término de la norma, eso es un hurto. Apoderarse de algo material de otra persona es un hurto. Ah, que el hurto tiene diferentes variables, eso es otra cosa. Que si es un hurto simple, que si es un hurto agravado, que si es un hurto calificado, eso es otra cosa, pero hurto es hurto. O sea, que apoderarse de una cosa mueble de otra persona, eso es hurto. La norma lo clasifica como un hurto. Esté justificado o no esté justificado la acción. Ah, que sea un hurto famélico porque tiene hambre, que no, porque es una causal, es un atenuante, pero no significa que no se cometió la conducta delictiva, ¿sí? Entonces, aquello que no está prohibido estaría permitido. Eso en cuanto al objeto. Eso es que el objeto sea lícito. Ahora, cuando hablamos de que además del objeto, la causa, que la causa sea lícita. Sí, señor, hablamos de la causa cuando es lo que motiva la celebración del contrato. Es el motivo. La causa, yo diría que es un poco más que eso, ¿sí? La causa, podríamos decir de algún modo que es, digamos, la forma como se cumpliría con esa finalidad, ¿sí? Es decir, que la forma como se va a lograr esa finalidad tampoco vaya en contra de la ley. Si hablamos de que se pueda celebrar un contrato de transporte en el cual una persona se compromete con otra a transportarla hacia la luna, el objeto sería ilícito. No, ¿verdad? No, pues, profe, no, porque en este Lógico, momento, porque no es. en No este está momento no está prohibido en la prohibido. norma. Ahora, ¿la Lo- causa sería lícita? Es decir, la forma como va a desarrollarse o el vehículo como va a desarrollarse esa finalidad. profe, Hoy ya es habría, un imposible. Sí, Entonces, no es ahí la lógico. causa sería ilícita. Claro, porque no está probado que se puedan hacer viajes todavía a la Luna. Otra cosa es lo que hizo Space con la NASA, que fueron al espacio. Eso es diferente. Pero no es que llegaron y aterrizaron. Bueno, aterrizar es un término, digamos, coloquial. Que Alunizar. alunizaron y que se bajaron, hicieron un recorrido, se tomaron unas selfies y tal. Nadie ha podido hacer eso. Bueno, excepto los astronautas, ¿no? Pero comercialmente hablando, que una persona ofrezca viajes a la luna no estaría en contra de la ley, ¿sí? Pero la causa, es decir, la forma como va a ejecutar el contrato, ¿estaría ajustado a la norma? ¿Sí? No estaría, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. No, señor. No, doctor, muchas gracias. Pero además
de la capacidad que deben tener las partes, además de ese mutuo consentimiento, ¿sí? De ese acuerdo de voluntades, de el objeto que sea lícito, de que la causa sea lícita. Algunos tratadistas consideran que la buena fe también hace parte de los elementos del contrato. Dentro del código, después del artículo 1503 en adelante, van a empezar a mirar ahí que ha hablado de los elementos del contrato, del Código Civil. Y no van a encontrar como un elemento esencial del contrato en el Código Civil, no lo van a encontrar la buena fe. Pero la buena fe se presume, ¿sí? Algunos entienden que esta presunción de la buena fe está ligada al acuerdo de voluntades o a esa manifestación de la voluntad que conlleva a las partes a la celebración de un contrato. Esto como elementos esenciales del contrato. Ahora, el contrato, si tiene alguno de estos elementos esenciales, alguna situación que no se cumple, es decir, algunos de los elementos faltan, hay unas sanciones al negocio jurídico. Dentro de las sanciones al negocio jurídico está la nulidad. Entonces, la nulidad significa que el contrato dejó de producir efectos. Pero ¿cómo se da, cómo se logra la nulidad dentro del contrato? ¿Cómo se puede dar? La nulidad se puede dar de dos formas. La nulidad se puede dar porque las partes de común acuerdo establecieron declarar la nulidad del contrato. Es decir, dejar sin efectos el contrato. Pero pueda que solo una de las dos partes invoca la nulidad y la otra parte no acepta o no está de acuerdo en el planteamiento de la nulidad del contrato. Entonces acude ante el juez para que sea el juez quien se pronuncie declarando la nulidad del contrato. Pero mientras no se declare esa nulidad, declaración de la nulidad que va a ser de mutuo acuerdo de las partes o va a ser producto de una decisión judicial. Es decir, una vez se avanzó en un proceso judicial, el juez declara que el contrato es nulo, que se generó una nulidad dentro de ese contrato. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Cuando estamos frente a una nulidad, cuando estamos frente a una nulidad absoluta, la nulidad absoluta no es saneable. Es decir, aquella circunstancia o aquella situación por la cual las partes o el juez declaró la nulidad no son saneables. Esa situación no se puede sanear. Mientras que en la nulidad relativa puede sanearse la situación. Entonces, empiezo poniendo un ejemplo de la nulidad relativa. Si Juanita tiene 17 años y se casa con Pedro, que tiene 20, ese contrato te generaría una nulidad, ya que Juanita, para poder celebrar el contrato de matrimonio, entonces debía contar con la respectiva autorización de alguno de los padres, ¿ok? Para poder celebrar el contrato de matrimonio. Pero esa nulidad relativa puede ser saneada. Entonces, ¿cómo se sanearía esa nulidad de ese contrato entre Juanita y Pedro? Esa nulidad se resolvería con la autorización que diera alguno de los padres de Juanita
y quedaría saneado esa nulidad relativa. ¿Ok? Ahora, cuando pongamos un ejemplo de una nulidad absoluta. El ejemplo que mencionaba de celebrar el contrato. De celebrar el contrato y o el viaje a la luna, ¿sí? El objeto no sería ilícito, es decir, no iría contra ninguna norma, no estaría atentando el ordenamiento jurídico, pero se puede desarrollar. ¿Es posible cumplir con esa finalidad del contrato? No, ¿verdad? Entonces, esa causa sería ilícita, lo cual hace que la nulidad del contrato sea absoluta, que no pueda ser saneada. Profe, una pregunta. Dime. Y en dado caso le lleguen a cambiar las características, de pronto sí se puede dar el viaje a la luna, pero no sé, un ejemplo. Bueno, el viaje a la luna puede darse con un porro de O marihuana, sea, puede darse de... o bueno, digamos en este ejemplo, el trabajo es, no sé, vender una casa y bueno, uno le dan las características, pero si le cambian a la final esas características, ahí puede haber una nulidad absoluta también o no. Depende, porque la nulidad se va a dar con estos vicios del consentimiento. La nulidad va a ser producto del error, la fuerza o el dolo. Cualquiera de estas tres situaciones va a generar la nulidad del contrato. Entonces, tocaría entrar a analizar cuál fue este vicio del consentimiento. Si fue un dolo, es decir, que una de las partes tuvo la intención de inducir al otro a la celebración, haciéndole creer o para causarle el daño, ¿sí? O que lo coaccionó en contra de su voluntad para que celebrara el contrato, que sería la fuerza. O el error porque lo indujo o le hizo creer una cosa diferente a la que en realidad se estaba contratando. Ah, ok. Entonces, la nulidad va a ser producto de alguno de estos vicios del consentimiento: error, fuerza o dolo. Cualquiera de estos tres vicios del consentimiento va a generar la nulidad. ¿Ok? O sea, la nulidad no se va a dar por sí sola. Tiene que haber un vicio del consentimiento que es la que va a generar posteriormente en ese error. Ahora, la nulidad no es el único, la única sanción al negocio jurídico. Está la ineficacia. ¿Alguno sabe qué es la ineficacia? No, profe. Profe, ¿es cuando un acto no produce factible? ¿Cómo? Cuando algo no es factible o que no se puede llegar a hacer. Tengo entendido que es cuando algo no produce efectos. Exacto. La ineficacia no significa que no nace a la vida jurídica, ¿sí? Como la nulidad. La nulidad nació a la vida jurídica hasta que se declaró la nulidad. En la ineficacia va a producir efectos apenas se pueda sanear o se pueda cumplir con las formalidades que exige la ley para ciertos actos. Entonces, la ley exige unas formalidades o unas solemnidades para ciertos actos. Mientras no se cumplan o no se observen esas solemnidades, ese negocio jurídico o ese contrato
no va a producir el efecto que las partes le quieren dar. Y voy a poner un ejemplo. Si Ali, Diana, Blanca, bueno, Ali, las dos Diana Paola, Blanca Lucía y Juan Camilo, deciden juntarse para crear una sociedad de abogados que se va a llamar los duros del derecho SAS, ¿sí? Constituyeron la sociedad. Hicieron el documento privado, conforme lo dice la ley 1014 de 2006. Pero ese documento todavía no lo han llevado a la Cámara de Comercio, no lo han llevado a inscribir en el registro mercantil. Entonces los duros SAS van a celebrar un contrato con Adriana María. Entonces, los duros SAS todavía no han cumplido con el requisito de oponibilidad, ¿sí? Es decir, no han hecho la inscripción en el registro mercantil, como le exige la norma. Entonces, pueda que entre ellos haya una sociedad, pero ese contrato, mientras no se registre, mientras no se inscriba en el registro mercantil, no va a producir efectos frente a terceros, o sea, fuera de ellos. Entre ellos, ok, listo, entre ellos constituyeron una sociedad, pero no van ellos a poder presentarse como sociedad frente a terceros y poder obligarse como una persona jurídica diferente a cada uno de quienes la conforman hasta que cumplan con esa formalidad que le exige la norma. Entonces no podrán ellos firmar ese contrato con Adriana María hasta que cumplan con la inscripción en el registro mercantil. Esa sociedad o ese contrato de sociedad entre ellos va a ser un contrato que no va a cobrar eficacia o va a ser un acto que para que pueda ser eficaz frente a Adriana María, primero tiene que registrarse en la Cámara de Comercio, hacer la inscripción en el registro mercantil antes de celebrar el contrato con ella. Entonces, no significa que no sea válida la sociedad entre ellos, solo que no va a producir efectos hasta que se cumpla con esa formalidad que exige la norma, ¿sí? Esa es la ineficacia. Fíjense que acá no produce efectos hasta que se cumpla con esas formalidades que exige la ley. Ahora, además de la ineficacia, también hay otra sanción que es la inexistencia. ¿Qué es la inexistencia? ¿Se puede considerar como si nunca se hubiera celebrado el contrato? Exacto. Es decir, como la palabra significa, nunca existió. Aquí nunca nació la vida jurídica. Fíjense que es todo lo contrario a la nulidad. En la nulidad nace la vida jurídica, produce efecto hasta que se declara que el contrato es nulo, ¿sí? Que hubo una nulidad. Pero mientras produce efectos. Acá en la inexistencia no. En la inexistencia nunca produjo efectos. Pongamos un ejemplo de la inexistencia. Ustedes me imagino que han escuchado a veces que hay unas organizaciones delincuenciales, ¿sí? Como la oficina de Envigado y tal, por lo que uno ve en las noticias. Entonces, digamos que si una persona va allá a esa oficina a utilizar los servicios que ellos ofrecen o los combos que ellos ofrecen, ese contrato entre la persona que va y el que va supuestamente a ejecutarlo, nunca van a ser a la vida jurídica, porque no es posible que entonces una persona vaya y los contrate para que, oiga, vaya y quiébreme a fulano de tal.
Ahí, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es violar la ley. El objeto es claramente ilícito. Entonces, ese tipo de contratos nunca nace a la vida jurídica. Nunca. Porque el objeto, pues, es ilícito, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí en la inexistencia, pues nunca van a nacer a la vida jurídica. En la ineficacia va a producir efectos tan pronto se cumple con las formalidades o con las solemnidades que exige la norma. Y en la nulidad, pues la nulidad va a producir efectos hasta que se declare nulo el contrato. Esas son las sanciones al negocio jurídico. Y esas sanciones al negocio jurídico, pues, son producto de los vicios del consentimiento. ¿Preguntas? No, señor. No, doctor. No, doctor. Profe, perdón, pues Dime. es que a mí no me quedó muy clara la ineficacia, no sé, la tengo como revuelta. La ineficacia, las partes celebran el contrato, ¿sí? Pero ese contrato, para que pueda producir efectos, debe cumplir con ciertas formalidades que la ley exige. Te voy a poner otro ejemplo. La norma exige, el Código Civil exige que la venta de un bien inmueble debe hacerse a través de ciertas formalidades, ¿sí? Como por ejemplo, debe elaborarse una promesa, contrato de promesa de venta por escrito, acudir ante la notaría, ante el notario. El notario protocoliza por escritura pública la venta como tal, ¿sí? Producto de la promesa celebrada anteriormente. Y esa escritura pública, donde aparece la persona como compradora, debe llevarse a la oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces, si la persona firmó la escritura, la persona al firmar la escritura ya se considera o cree la persona muchas veces que ya es el dueño. Y no. Va a ser el dueño el día que aparezca en el certificado de tradición y libertad. Y para que pueda aparecer en el certificado de tradición y libertad, esa escritura pública otorgada ante el notario debe llevarse a la oficina de registro de instrumentos públicos. Hasta que se cumpla con esa formalidad de llevarla a la oficina de instrumentos públicos y que quede registrada y aparezca en el certificado de tradición que la persona adquirió el inmueble como tal, compró, no va a ser el propietario, ¿sí? Las personas muchas veces piensan, el hecho de que ya hayan firmado la escritura, ya son dueños. Muchas veces, no sé si has escuchado eso, que la Sí, persona señor. piensa, yo firmé la escritura, ya soy el dueño, aquí está la escritura. No, la escritura no da la propiedad la da la inscripción de esa escritura en el registro, en la oficina de registro. Si no se llevó nunca a la oficina de registro, no va a ser el propietario hasta que se cumpla con ese paso. Eso es un acto ineficaz. Ok. ¿Cuándo va a cobrar eficacia? Es decir, ¿cuándo va a cobrar validez jurídica? Va a cobrarla en el momento que se hace la inscripción en el registro. No, listo. Profe, gracias. Bueno. ¿Algo más? Profe, una preguntita, es decir que la ineficacia es cuando el contrato le hace falta algún elemento esencial o está viciado. No te entendí. Repíteme nuevamente. Es decir que respecto a lo que usted le estaba explicando ahorita a la compañera, se podría decir que la ineficacia es cuando el contrato adolece de algún elemento esencial o está viciado. No, la ineficacia no es un vicio, ni tampoco deja, digamos,
de que el contrato no sea válido, ¿sí? La ineficacia es simplemente que no se va a producir efecto hasta que se cumpla con esas formalidades que exige la ley, dependiendo cualquiera que sea el tipo de contrato donde la ley exige ciertas formalidades. Pues coloqué un ejemplo con la constitución de una sociedad que toca llevar el documento a la Cámara de Comercio para registrarlo, ¿sí? La venta de un inmueble, pero también puede ser, por ejemplo, con la venta de un vehículo. Cuando se hace la venta del vehículo, no basta solo confirmar el contrato de compra-venta del vehículo. Hay que hacer el trámite del traspaso ante el organismo de tránsito. Entonces, si nunca se adelanta el trámite, pero la persona tiene el vehículo, la persona no va a ser la dueña. La persona tiene la posesión, pero no va a ser el dueño. ¿Qué le va a dar la titularidad del dominio? ¿Cuándo se va a considerar que es dueña de la cosa? Cuando se hizo el traspaso y le expiden la tarjeta de propiedad, y entonces en la tarjeta de propiedad va a aparecer a nombre de ese Pepito Pérez. Ahí en ese momento la persona ya es dueña de la cosa. Pueda que antes haya pagado el precio, haya recibido el vehículo, hayan firmado el contrato de compraventa, diligenciado el formulario de traspaso, pero mientras no vaya al organismo de tránsito y haga el trámite de traspaso y le pidan la tarjeta de propiedad a su nombre, la persona no va a ser la dueña de ese vehículo. Entonces ese contrato de compraventa del vehículo va a ser ineficaz hasta que quede registrado en el tránsito, en la oficina de tránsito. ¿Ok? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, quiere decir que la eficacia es subsanable, llevándole ese término. Quiere decir que una vez, sí, la eficacia como el caso de la venta de la casa, ¿sí? Porque no se llevó, se elevó la escritura, se hizo la protocolación de la escritura, pero no se llevó a instrumentos públicos para registrarla. Una vez que yo lo haga, ahí estoy subsanando ese error. Quiere decir que la eficacia es subsanable. Digamos que no es que sea subsanar algo, simplemente es, digamos, cumplir con los requisitos para que finalmente pueda producir efectos ese contrato. Edilberto, nunca existió, no, en la eficacia sí. No significa que no existió. En el mismo ejemplo del carro, si tú compraste el carro, firmaste el contrato de compraventa, el formulario, pero tú no pudiste registrar en ese momento cuando hiciste la operación el traspaso porque tenía una multa el que te vendió el carro o porque tenía un embargo, sí, alguna situación. No significa que el contrato no existió. Hasta que no quede solucionado esa parte y puedas registrar el traspaso, va a producir efectos la compraventa. Pero no significa que no exista. O hay gente que lo deja abierto así para pasárselo a otra persona que sí lo va a cerrar, pero el contrato existió. Claro, y digamos eso es algo que no debería pasar, que no debería hacerse, de dejar firmado en blanco el traspaso. No, pero profe, la norma dice que el contrato se cumple cuando se cumple la solemnidad de hacer el traspaso del vehículo. Quiere decir, como dice el compañero, hay mucha gente que lo deja abierto, son costumbres. Pero llevándolo al plano jurídico como tal, el contrato no se ha cumplido, el contrato no tiene efecto, porque ahí lo dice la norma. En el Código Civil hay contratos que tienen unas solemnidades especiales. Entre esas, la venta de un bien mueble y la venta de un vehículo. Quiere decir, lo que dice el muchacho, son costumbres que uno coge, ¿no? Lo que hablábamos ahora. Pero si yo le vendo el carro a David y hasta que David no me haga el traspaso, el contrato no se ha cumplido. Porque esa es una solemnidad que exige ese contrato. ¿Sí? Si yo lo dejo a media y yo le entrego la plata a David, David me entrega el carro, ahí lo que hay es un contrato si el contrato como tal no se ha consumado. Un acuerdo de voluntades. Ahora Dice el compañero, no, aunque usted deje el traspaso, el contrato
como tal, no se ha consumado como tal. ¿Sí? De ahí que cuando sucede eso que está diciendo Ali, digamos que ocurre que el cobro de las multas, de las fotomultas que le tomen, le van a llegar a que aparece en la tarjeta de propiedad, el no pago de los impuestos, del impuesto de vehículo, y que puedan iniciarle un proceso de cobro coactivo, va sobre quien aparezca como el titular del derecho, ¿sí? Entonces, el hecho de que la persona haya vendido el vehículo, pero nunca radicaron el traspaso, nunca formalizaron la venta, no significa que quede exonerado de responder, ¿sí? Eso es lo que vemos como la ineficacia, ¿sí? Profesor, tengo una pregunta. Dime. Profesor, usted nos habla de la ineficacia. En este caso, se estaría hablando también de un incumplimiento al contrato. Es decir, ¿por qué lo digo? ¿O por cuál es mi duda? Que en este caso dice que no produce efectos cuando no cumple las formalidades de ley. En efecto, pues por ejemplo, lo que usted dice, si se requiere una formalidad, en este caso hacer una inscripción del vehículo, digamos, ante el instrumento de tránsito, la autoridad de tránsito, y no fue posible su registro. En este caso no produciría efectos, por ejemplo, en el caso de que existiera una cláusula penal por no haber llevado a cabo el contrato dentro del término por alguna de las dos partes. No tendría nada que ver una cosa con la otra. O sea, esta... No tendría nada que ver una cosa con la otra, porque cuando se deja de cumplir con las solemnidades que exige la norma, ¿sí? No significa que se exonere, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, a alguna de las partes. Ahora, independientemente de que se pongan cláusulas penales y ese tipo de situaciones económicas dentro del contrato, no significa que el contrato haya cobrado eficacia, porque en ese caso el vendedor puede tomar dos posiciones: buscar vía judicial el cumplimiento del contrato, es decir, que se pueda entonces pasar a nombre de la otra persona el vehículo, o resolver el contrato y que las cosas vuelvan al estado anterior, y ahí exigir el pago de la cláusula penal en cualquiera de los dos eventos, ¿sí? Pero una cosa es eso, y esa es la vía judicial para buscar eso, y otra cosa es que dentro de ese contrato se adquieran unas obligaciones, y hasta que no se cumplan esas formalidades que exige la norma, hasta que no se cumplan, no va a producir efectos como tal. Es decir, no va a ser propietario el que compró hasta que aparezca en la tarjeta de propiedad. Profe, pero bueno, dice que igual eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del contrato de compraventa. Aunque dice que el contrato es aquello que produce efecto jurídico, tácito. Pero lo que quiere decir David es que si la persona no cumple de pronto con la solemnidad del traspaso, eso, ahí no hay incumplimiento de contrato, porque yo te di la plata y tú me entregaste el carro. Bueno, pero es que eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa. Que eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de... Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la compraventa, ¿sí? Donde vamos a ver varias modalidades que hay en la compraventa. Aquí estoy simplemente, digamos, en las generalidades. ¿Ok? Pero porque es un concepto, o más adelante usted lo explica, porque habla no es un de concepto, sanciones al negocio jurídico. Simplemente que no va a ser eficaz. ¿Cuál es la eficacia? Que pueda pasarse el bien, o sea, el vehículo, a nombre del que compró. Ahí va a cobrar eficacia, va a ser oponible a terceros, porque entonces si Ali me vendió el carro a mí, ¿sí?
hasta que quede el traspaso donde aparezca nombre mío, el contrato de compraventa se perfeccionó, ¿sí? Completamente, cuando ya quedó a mi nombre en el tránsito. No significa que la fase previa a esa inscripción no tenga valor, no significa eso. Simplemente que yo voy a considerarme el dueño y como dueño de ese vehículo yo voy a poder disponer como bien me parezca de esa cosa, pero cuando ya yo tengo la titularidad, cuando ya yo soy el dueño. Si yo soy el poseedor, es decir, si yo no tengo la tarjeta a nombre mío, yo puedo venderte el carro a ti, David. En teoría no, ¿verdad? En teoría no. Porque cuando estoy hablando de vender el carro es que la tarjeta de propiedad salga a nombre de David Quintero. No es simplemente entregarte la posesión del vehículo. Que la gente lo ha malinterpretado, eso es otra película. Porque la gente piensa que eso es como comprar un celular. Los celulares están sujetos a registro, ¿no? Yo puedo tomar este teléfono y te lo vendo a ti o a cualquiera y yo no tengo que ir a Movistar ni a ningún operador celular ni nada a decirte que yo te lo vendí, porque eso no está sujeto a registro. Que yo registre el email es otra película completamente diferente. Lo mismo sucede con las bicicletas. ¿Cómo yo demuestro que soy el dueño de esta cosa? Con la factura, ¿cierto? Y si esto es un bien usado, a mí la policía no me tiene por qué pedir la factura, empezando por ahí. Entonces, la gente piensa muchas veces que los vehículos o las motos, los carros o las motos son como las bicicletas, como los celulares. Ah, no, te lo vendo por tanto, toma, entrégame el dinero y toma ahí. Y ya, suerte. No, porque son bienes sujetos a registro. Se va a considerar el dueño de la cosa quien aparece en el registro. ¿Sí? Profe, y no solamente eso, sino que todo lo que llegue a pasar con el vehículo, mientras el vehículo siga a nombre de la persona que no haya hecho el traspaso, pues obviamente tiene que responder el titular. Claro, el que aparece en la tarjeta de propiedad. Exactamente. El traspaso, profe, se firma de pronto en algún momento, cuando uno va a hacer un negocio con un carro, es porque en este país, mientras menos dueños haya tenido el carro, mucho mejor. Pero en el momento de la firma, y uno compra un carro con traspaso abierto, precisamente es, primero, para evitárselos, el pasarlo de un dueño al otro, si el negocio de uno es pues, comprar y vender carros, para evitarse hacer el traspaso cuestión de 8 días mientras le sale vendedor. Segundo, para evitarse los costos de tránsito. Pero en el momento en que usted entrega el carro con traspaso abierto, profe, a que firman ahí la cláusula que a 30 días, por ejemplo, en un caso particular, si el carro no se ha vendido, debe pasar a propiedad de la empresa o de la persona que la haya comprado. Igualmente, profe, cuando usted va a hacer los trámites en el tránsito, si el carro tiene una multa, tiene algo, no puede. O sea, el carro tiene que quedar totalmente limpio para que usted pueda hacer el traspaso a la otra persona que le va a comprar. Y dejar un carro con traspaso abierto sin que se hayan surtido los trámites ante el tránsito es algo muy riesgoso, por lo que le digo, porque cualquier cosa que llegue a suceder con el carro, el que tiene que responder es usted. El que aparece en la tarjeta de propiedad es el que responde. Exacto. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que el que va a vender o el que va, digamos, a entregar el dinero, el comprador, no le pague la totalidad, ¿sí? Se reserve un saldo hasta que se formalice el traspaso. Ese es el deber ser. Bueno, la norma no lo dice con esas especificaciones, pero ese es el deber ser. Pero eso, como digo, eso de vehículos y eso lo explico más porque hay muchas figuras cuando hable de la compraventa. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces mañana. No se les olvide responder el foro. Doctor, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Doctor, muy amable. Buenas noches, Gracias, profesor. Gracias. doctor. Muy amable.